aquí en Mil Formas de Sanar. Estamos con Juan José Fajardo, homeópata y dermatólogo. Justo ahora en este bloque vamos a hablar de la homeopatía. Juan José, ¿nos puedes contar sobre la homeopatía? ¿Qué es? Más o menos darnos un alcance para que los que nos están viendo y escuchando puedan entender un poquito, saber un poco más. Con mucho gusto. La homeopatía es un sistema médico-terapéutico que se basa en el principio de la similitud, es decir, de que los similares curan los similares. ¿Qué significa eso? Hipócrates de Cos, el médico griego que creó o se considera el padre de la medicina, ¿no?, que vivió 450 años antes de Cristo, hasta 350 años de Cristo más o menos, él fue el primero que organizó estudios de la medicina, como se conoce ahora, más o menos una escuela médica, ¿no? Y básicamente él hablaba de que había dos formas de curar: la forma de los contrarios, que es la que todos conocemos, que es la medicina química, que busca los antipirético, antianalgésico, anti todo, y que son ir en contra de los síntomas que produce la enfermedad, ¿no? Hipócrates hablaba de que había otra forma de curar, donde una sustancia produce síntomas parecidos a la enfermedad, y justamente esta es la que regula o cura las enfermedades. Entonces decía que la mejor forma de curar eran los similares. Pero en la historia de la medicina, como que esa parte quedó un poco oscura. Se desarrolló más la medicina galénica, justamente por Galeno, un médico romano que era experto en emergencias porque era médico de los gladiadores, así que tenía que parar hemorragias, es decir, ayudar en el momento, ¿no? Y definitivamente en eso se puede decir que la medicina intensivista de ahí. Exacto, la medicina química es la mejor para emergencias y para cuestiones agudas, no hay nada que hacer, la cirugía, todo eso son grandes avances. Pero en lo que es enfermedades crónicas, lo que es en la enfermedad del día a día, esa que te duele y te duele más y tomas un analgésico y te vuelves sigue doliendo y cada vez el dolor va aumentando, o si tienes una hipertensión arterial que solo se controla, que no se cure, que solo tienes que tomar de por vida pastillas, o en la diabetes, ¿no?, que cuando está empezando ya nada que la pares, sino que tú continúas tomando pastillas. Y si hablamos de dermatología, la psoriasis se controla pero no se cura, la rosácea se controla pero no se cura, y el acné tienes que esperar a que pase unos 10 años para que se te vaya sola. Y si hablamos del asma también, en los niños tienes que esperar a que llegue a la puerta para que se vaya sola, porque es decir, la medicina química controla pero no cura enfermedades crónicas. Entonces, Hahnemann, un médico alemán Hahnemann, un médico alemán que nació en Mainz, en Alemania, en 1735, siglo XVIII, época en la cual ya había dado la Revolución Francesa y estaban las ideas de cambiar todo, y estaba la Ilustración, y la gente estaba comenzando a pensar más libremente. Comenzó a ver que la medicina que quedaba del medioevo, donde había mucho todavía de que muchas cosas eran semimágicas, y existía la triaca, que era una mezcla de plantas que supuestamente curaban todo, que existían las sangrías y las sanguijuelas, y que prácticamente el odontólogo y el cirujano era el barbero, ¿no? Claro, sí, esa era la situación. Me río porque era una situación de ese tipo, ¿no? Entonces él estudia medicina. Él fue una persona que era un tipo muy inteligente. Desde chico ya hablaba más de 5 idiomas, hablaba griego antiguo, arameo, y a él era hijo de un artista, de una persona que era alfarero, ¿no?, muy apreciado, pero después de una guerra que hubo ahí en esa época, el negocio se vino abajo, entonces se quedaron muy pobres, y Hahnemann estudia medicina gracias a una beca que dan los nobles, y él lo pone en un colegio y estudia también en Leipzig medicina gracias a una beca, y se gradúa como honoris y resulta un buen médico, pero haciendo ya, y a pesar de que él trabaja con otros médicos muy renombrados en Alemania, él se da cuenta y no está satisfecho con esa situación de la medicina, ¿no?, que en esa época estaba mucho peor que ahora, por supuesto, ¿no?, que tenía muchos más avances, pero aún así él veía que las enfermedades crónicas no eran bien tratadas, se daban mercurio, sales,
que tenían más efectos tóxicos que buenos. Y él comienza a investigar la dosis mínima de medicamento que había que dar, y el medicamento más puro, y por eso estudia mucho en cuestiones de farmacia y todo esto, para tratar de curar con el menor daño posible. Y llegó un momento en que renunció a la práctica médica, porque dijo, no sé curar, no veo la forma como esto cura, y más bien veo que daña, así que renunció y se dedicó simplemente a hacer traducciones, porque como sabía muchos idiomas, hacía traducciones de libros antiguos, entre estos de Hipócrates, yo no sé, de autores que conocía mucho, leía mucho, y que hacía traducciones para otros médicos, de eso vivía, pero era muy pobre, su familia pasó por muchos problemas, hasta que una de esas, hizo clic, porque así son los descubrimientos, ¿no? No tenía internet en esa época, ni existía antibióticos, ni estaba el microscopio de Leeuwenhoek, no había los microbios, no se conocía nada de eso. Pero este tipo era así como Hipócrates fue el mejor observador de la historia porque describió las enfermedades tal cual son, Hahnemann fue el genio de la terapéutica médica, ¿no? Del medicamento. Él encontró que las enfermedades tenían que tener alguna forma, decía, si la creación ha puesto las enfermedades, también tiene que haber puesto los remedios para tal cosa, y los medios para poder hacer ese tratamiento, ¿no? Entonces comenzó a ver los escritos que Hipócrates hablaba de los similares, y que después habían otros que habían estado curando con esos métodos, y encontró que había una planta que producía fiebres cuando se tomaba en forma tóxica, y esta planta está en el escudo peruano. El árbol de la quina. El árbol de la quina. Entonces el árbol de la quina cura la malaria. La quina curó a la esposa del rey de Chinchón. Que además yo recuerdo que se encontraba en las farmacias hace muchos años. Yo me acuerdo que leía periodismo y podía encontrar, ahora que ya no se encuentra. Bueno, sí, cuando estaban en los hospitales estaba la cloroquina y una serie de derivados. Claro, derivados. Pero digamos que en ese tiempo se exportaba desde América a Europa mucha quina, y entonces era una droga muy importante porque, ¿no?, en África entonces había periodismo. Y él descubrió que una dosis tóxica de este medicamento producía fiebres tercianas, características de la malaria, y cuando él suspendía la droga, los síntomas desaparecían, que entonces él probó en sí mismo. Y veía que se podía producir una pseudomalaria por la planta, y cuando quitaba la medicina, eso, entonces él decía, entonces se comenzó a dar cuenta con los efectos tóxicos de muchas drogas, que muchas drogas en realidad curan por su efecto homeopático y no por un enfermo solamente antiparasitario, que también tiene, químicamente hablando. Y ahí él decía, esto es lo que hablaba Hipócrates de los similares, y comienza a investigar el efecto, digamos, parecido que tienen algunas drogas para ciertos tipos de síntomas o síndromes o enfermedades, ¿no? Y descubrió que, como decía Hipócrates, no existen enfermedades sino enfermos. Es decir que, si bien existen las enfermedades porque son cuadros diagnosticados y quedan en popular, cada persona vive su enfermedad de una manera particular y tiene características peculiares. Que en ese sentido la medicina tradicional china también se da, que se estudia al enfermo. Se estudia síndromes, signos y síntomas, pero en función al enfermo, no necesariamente la enfermedad. Así que un síndrome, por ejemplo, o 2 o 3 síndromes pueden ser válidos para una gama de varias enfermedades. Y lo que se corrige energéticamente es el síndrome y se corrige la enfermedad. No, me estaba ahorita haciendo una relación con ello. Es exactamente lo mismo que descubre Hahnemann con la homeopatía, que un medicamento, una medicina que produce, ¿no?, por ejemplo, estas fiebres tercianas, puede servir no solamente para la malaria, sino para una serie de enfermedades que tengan esa característica además de terciana, es decir, corrige la energía alterada de la persona. Entonces Hahnemann comenzó a decir que la enfermedad se producía por una alteración de lo que él llamó la energía vital, y que la energía vital es la que conduce el funcionamiento general de la mente, de las emociones y de la fisiología somática del cuerpo, y que cuando hay una alteración en esa fuerza vital, ¿no?, previa, hay un terreno predispuesto porque la persona puede haber adquirido o nacido con una alteración de la fuerza vital, dada una noxa que puede ser emocional, puede ser física, nutricional, etc., se altera de tal forma ya, o se activa esta alteración de la fuerza vital, y entonces comienza una serie de síntomas, síndromes,
y después se pueden instalar con el tiempo enfermedades. Es una cátedra que ha dado Juan José, varias cosas que no sabía. Bien, amigos, volvemos en un momento con el doctor Juan José Fajardo con el tema homeopatía. Bueno, ese es el último bloque. Amigos, nuevamente aquí en el último bloque de Mil Formas de Sanar con Juan José Fajardo, homeópata y dermatólogo. Estamos hablando de la homeopatía. Juan José ya nos había dado un alcance de lo que es la homeopatía y justo en el comercial estaba preguntándole a Juan José si, por ejemplo, en enfermedades crónicas o agudas, por ejemplo, una bronquitis, se podrían agravar, ¿no? Los síntomas, por ejemplo, la fiebre, no sé, otros síntomas que puede acompañar a la bronquitis. ¿No es así siempre con la homeopatía, Juan José? Siempre se tiende a agudizar los síntomas. No siempre, depende del paciente, depende de la enfermedad. ¿Cómo es? Bueno, como principio se dice siempre que con la homeopatía, ¿no?, como algunas otras terapias, como la medicina natural, por ejemplo, con la dieta, siempre viene lo que se llama la crisis de curación. Es decir, que al tomar más fuerza, ¿no?, la energía del cuerpo mismo para curarse, entonces aumentan los síntomas un poquito, no es mucho a veces, pero un poco, porque el cuerpo está en realidad buscando la forma de curarse. Y eso se llama una crisis exonerativa o crisis de curación. A veces comienzan más secreciones, puede haber un poco más de fiebre al inicio, generalmente la primera semana. Y ya luego todos esos síntomas comienzan a bajar progresivamente hasta que se ve netamente la mejoría, ¿no? Entonces sí es algo frecuente en homeopatía que haya. No se produce tampoco en el 100% de casos, porque hay casos que la crisis curativa pasa, pero pasa tan desapercibida que el paciente simplemente siente que mejoró rápidamente, ¿no? Ahora me decías que en enfermedades crónicas y agudas era distinto, ¿no? Que se podía agravar, agudizar, o la crisis curativa que tú le llamas en casos también agudos, ¿verdad? En los cuadros agudos sí la crisis curativa se nota un poco más, ¿no? Hemos tenido casos, por ejemplo, de herpes zóster ocular, en los cuales se ve una agravación, como un niño tuvimos, se hinchó un poquito más en un día y después al día siguiente, pero también dura menos, se ve la mejoría inmediatamente. Digamos, un problema que puede demorar un mes, en una semana está mejorando mucho más rápido, ¿no? Entonces la homeopatía puede acelerar procesos agudos también, esa es una de las cosas buenas, ¿no? Puede acelerar procesos agudos. Y en los que son procesos crónicos, que es, digamos, lo principal que la homeopatía se encarga, puede ayudar en muchos casos donde ya los tratamientos convencionales no están dando resultados. La homeopatía puede ser una de las formas que uno puede aplicar para buscar una curación en casos crónicos. Y ahora, ¿la homeopatía nos ayuda o podemos evitar con esto los antibióticos, por ejemplo? Porque ahora una gripecita, ya, antibióticos, ¿no? Y sobre todo los niños pequeños. ¿Podemos evitar los antibióticos? En muchos casos se pueden evitar los antibióticos, ¿no? En muchos casos se pueden evitar cuando la defensa todavía es suficientemente buena como para que simplemente subiendo las defensas del niño le haga respuesta a una infección, una bronquitis, un resfrío, incluso un asma. Normalmente nosotros ya no usamos, ¿no? Incluso en impétigo, o sea, cuando hay infecciones de piel, ¿no? Hemos tenido incluso de casos de celulitis que trabajamos con homeopatía sola en casos donde el paciente, por ejemplo, ha sido muy tratado con antibióticos y ya no responde a los antibióticos. Claro. Entonces hay que trabajar con homeopatía pura y se puede lograr respuesta rápida, ¿no? Y en personas con alergia a los antibióticos, por ejemplo, porque buscan siempre alternativas, sí, ¿no? Casos de pacientes con alergia a los antibióticos, trabajamos acné, trabajamos problemas de rosácea, ¿no?, que normalmente se trabajan con antibióticos por mucho tiempo. Hay gente que tiene hepatitis tóxica, que tiene gastritis por antibióticos, que no puede usar esto. Pues trabajamos con homeopatía para esos casos con mucho éxito y es lo que más nos dedicamos, ¿no? Hay gente que tiene problemas de hongos, ¿no?, micosis. Entonces normalmente ahí sí se usan mucho los antimicóticos, pero hay algunos casos de pacientes que no toleran estos medicamentos justamente por problemas hepáticos o gastritis, y la homeopatía puede ser una respuesta muy buena para esos casos, ¿no? ¿Cuáles son los casos más requeridos, la homeopatía requerida en este tipo de casos? Bueno, la homeopatía, visto que los casos de alergia, los casos de asma en niños, se trata de niños, y los casos de eczema alérgico en niños, responden muy bien con la homeopatía. Los niños en general, en bronquitis, tos, que son sus problemas más frecuentes, y problemas de alergias,
responden muy bien y rápido con la homeopatía, ¿no? En los casos de adultos, por ejemplo, estamos hablando de casos de vitíligo, en niños, vitíligo, manchas blancas, ¿no? Problemas de psoriasis, seborrea, dermatitis seborreica, distintos tipos de eczemas también que hay en los adultos, que tienen muchas veces con eczemas en las manos o codos o problemas así, se trabaja con homeopatía. Con mi especialidad en dermatología dentro de la medicina convencional, entonces claro, me he dedicado más a este tipo de casos, pero la homeopatía no es solamente para la dermatología, la homeopatía es para la medicina general, y hemos visto muchos casos de gastritis que se tratan muy bien con homeopatía, problemas de hemorroides, migrañas, dolores diversos, lumbalgias, es decir, igual que la acupuntura, que es como medicina interna, ¿no? Se trabaja todo tipo de enfermedades crónicas con homeopatía, ¿no? Los niños, Juan José, justo el comentario que estabas haciendo, la eficacia de la homeopatía con los niños, también lo hemos visto con acupuntura, por ejemplo. En nuestra experiencia, ya tiene algunos años en esto, y el niño, por cuanto más pequeño es, tiene una respuesta asombrosa en relación a un adulto en cualquier tipo de enfermedades. Sí, concuerdo contigo. Los niños se curan más rápido, más fácil, tal vez porque su energía está mucho más pura, su energía está mucho menos enrevesada y tiene menos problemas emocionales y mentales que resolver a veces, ¿no? Entonces los niños simplemente muchas veces son cuadros de indisposiciones que con una pequeña dieta y procesos adaptativos sobre todo, que responden muy rápido, ¿no? Muy rápido. Los niños asmáticos, por ejemplo, que tienen un gran problema, responden muy bien a la homeopatía. Y se puede decir casi que el 90%, si no es casi el 100% de niños asmáticos mejoran tremendamente y se curan del asma, ¿no? Y tiene un alcance emocional también, por ejemplo, los cuadros de asma, como bien sabemos también en la medicina tradicional, siempre a veces hay un componente emocional, ¿no? A veces porque está mucha sobreprotección, ¿no? ¿Tiene un alcance emocional la homeopatía también? Sí. Digamos, ahí justamente lo que Hahnemann decía, ¿no? Hay pacientes y no enfermos, o sea, es necesaria una consulta médica, y eso es importante porque mucha gente dice, bueno, pero entonces, ¿qué medicamento le doy a mi niño para curarlo hoy definitivamente del asma? Y lo que tú necesitas es individualizar, es decir, que si bien hay medicamentos generales que se podrían decir, bueno, para todo el asma, el acenicumal, el tartárico van a funcionar bien en casi toda la mayor parte de pacientes de asma, sin embargo hay que individualizar lo que tú dices, ¿no? Hay ciertos cuadros emocionales, ciertos perfiles psicológicos que necesitan, por ejemplo, que para que ese niño se cure, necesita un medicamento homeopático especial que conduzca. Y yo creo que en la terapéutica acupuntural sucede lo mismo, o sea, si bien hay puntos que pueden ser generales para todos, tú tienes... Sin contar de que a veces la madre es la que necesita más el tratamiento. No, parece que la producción está diciendo que ya estamos en el fin, nos ha quedado un poco corto el tiempo para hablar de un tema tan amplio con Juan José. De pronto te tenemos en otra oportunidad por acá. Encantadísimo. Sí. Más bien, Juan José, ¿nos podrías decir dónde te ubicamos a los amigos que quieran sacar una cita aquí a Juan José? Bueno, yo los invitaría a que visiten mi página web, ¿no? Ya que estamos en internet, al www.homeoderma.info, ¿no? www.homeoderma con H, como homeopatía y dermatología.info, ¿no? Ahí van a encontrar información adicional sobre homeopatía, qué enfermedades puede tratar y una serie de cosas más que tenemos ahí, casos, testimonios sobre dermatología y problemas homeopáticos. Y por si acaso los teléfonos, teléfono Movistar 996 11 25 96, el teléfono claro 997 134 296, por si acaso el fijo, que se atiende solamente las tardes, 472-4329. Estamos en Homeoderma en el INSE, en el Parque del Bombé. Bueno amigos, entonces ya saben, www.homeoderma.info. Pueden buscar toda la información que necesiten, pueden buscar y sacar una cita con Juan José. Y nada, aquí estamos en una forma más de las 1000 formas de sanar que es la homeopatía. Y Darwin de la gracias Juan José, ha sido un placer. No, ha sido verte contigo. Encontrarnos después de algunos pitos de días, ¿no? con Darwin, que es un gran amigo, un excelente acupunturista. Gracias. Y mi maestro también de la ahora en Chen Dao.
Y bueno, felicidades a ustedes por este magnífico programa, ¿no? Y todo el progreso que están teniendo en la escuela, que ya sé que están agotados de alumnos, ya no hay más espacio para más gente, así que si quieran aprender agricultura, por favor, vayan apuntándose para el otro año. No compren la revista. Porque les puedo decir que las clases, que yo personalmente también he estado ahí, son buenísimas. Gracias, Juan José. Gracias. Hasta la próxima, amigos.